This is a desperate man making a last-ditch attempt to save his royal identity before his brother, Prince William, strips it away completely. Hace un minuto, el príncipe William firmó un decreto que borra a los hijos de su hermano de la historia. No es una disputa familiar, es una purga real. Y la prueba de ADN que Harry pensó que los salvaría, podría ser la evidencia que los condene para siempre. Febrero de 2026. Los candelabros de cristal del Palacio de Buckingham aún brillan, pero el aire es denso. No de celebración. Es frío, controlado, calculado. La monarquía británica, esa institución que ha sobrevivido a guerras, abdicaciones y siglos de escándalo, se enfrenta a una crisis que se desarrolla no con el estruendo de los cañones, sino con el susurro de una pluma sobre un pergamino. Sucedió como lo hacen todos los desastres reales, silenciosamente detrás de puertas cerradas. El príncipe William, el futuro rey, el guardián del linaje, ha emitido una orden. Olviden las súplicas fraternales, los lazos de sangre que una vez compartieron bajo el peso del ataúd de su madre. Esto no fue una petición, fue un decreto real, un acto de poder absoluto. Exige una auditoría de ADN completa, certificada por la corona, de Archie Harrison Mountbatten-Windsor, el niño que el príncipe Harry llama su hijo, un niño que Westminster ahora se niega a reconocer formalmente sin una verificación independiente. Este documento, ahora conocido en los círculos internos como el Decreto de Hielo, no es solo una solicitud de aclaración. Es el comienzo de una purga simbólica. Es una declaración de que la sangre por sí sola ya no es suficiente, la corona debe reconocerla primero. Esta es una tormenta constitucional que amenaza con fracturar la Casa de Windsor de una manera no vista desde la abdicación de Eduardo VIII. Es una crisis tan explosiva y constitucionalmente significativa que incluso los historiadores reales más experimentados buscan palabras que nunca antes habían usado. La decisión de William no surgió de la nada. Fue una respuesta, una reacción clínica a un intento desesperado del príncipe Harry por salvar la identidad real de sus hijos, por reafirmar su lugar en la historia en un momento en que, según se informa, busca regresar al Reino Unido. Un intento que llegó en la forma de un archivo legal, un dossier de 72 páginas que el equipo de Harry creía que era una fortaleza inexpugnable de evidencia. En cambio, se convirtió en la cerilla que encendió esta conflagración. En una mañana gris de febrero, el Palacio de Buckingham emitió un comunicado formal. El lenguaje, como siempre, era impecable, medido, deliberado, una obra maestra de la diplomacia real diseñada para calmar, no para incitar. Pero bajo el barniz de la formalidad, el significado era una daga en el corazón de la relación de los hermanos. La declaración anunciaba que el príncipe William se había negado oficialmente a validar un informe de ADN privado presentado por el príncipe Harry. Que se entienda bien. Un futuro rey repudiando públicamente, aunque con palabras veladas, la evidencia presentada por su único hermano sobre la legitimidad de su propio sobrino. La guerra no se ha declarado en los titulares, sino en el silencio de los archivos reales. La tinta del decreto aún está fresca, pero ya ha congelado la línea de sangre. Ha puesto en marcha un protocolo tan antiguo como la propia monarquía, uno que exige pureza por encima de todo. Los fantasmas no pueden heredar el trono, pero los hijos sí. Y la pregunta que ahora resuena en los pasillos de Westminster es, ¿de quién es este hijo realmente? La corona ha hablado, y su voz es de hielo. Para comprender la magnitud del decreto de William, debemos primero entender el arma que se blandió en su contra. No fue una espada, sino un documento. Un dossier de 72 páginas, encuadernado y presentado con la fría precisión de un argumento legal, que aterrizó en Clarence House no como una petición, sino como un ultimátum. Este no era Harry presentándose en las puertas del palacio, sombrero en mano, reclamando los derechos de sus hijos. No, esto fue una ofensiva orquestada, un intento de usar la lógica incuestionable de la ciencia del siglo XXI contra una institución forjada en los mitos y la sangre de la Edad Media. Fue un gambito calculado, diseñado para ser irrefutable, una jaula de lógica y evidencia de la que la monarquía, en teoría, no podría escapar. El dossier era una obra maestra de la estrategia legal moderna. Cada página era una capa de prueba, cada documento un ladrillo en una fortaleza de legitimidad. En su corazón se encontraba el informe de ADN, una estadística que pretendía congelar cualquier debate, un 99,999% de coincidencia de paternidad entre Harry y Archie, certificado por un laboratorio de California. Pero esto era solo el comienzo. El paquete incluía una declaración jurada de Meghan Markle, detallando la cronología de su embarazo con una precisión casi clínica, desde 2018 hasta 2019. Contenía ecografías de un ginecólogo privado de Beverly Hills, un rastro médico diseñado para silenciar los susurros que han plagado a la pareja durante años.
Incluía una copia del certificado de nacimiento de Archie y una declaración notariada de un miembro del personal del hospital, un testigo ocular del nacimiento. La intención era transparente y brutal. Restablecer a Archie y Lilibet como miembros formales e innegables de la familia real. Despejar el camino para su restauración dentro del linaje real y todos los privilegios asociados. Y hacerlo en un momento crítico, un momento en el que Harry, tras su muy pública y dolorosa separación de Meghan, ha expresado, según fuentes cercanas, un profundo deseo de regresar al Reino Unido. Esto no era una simple petición familiar. Era un asalto legal, estructurado y profesional a las murallas del palacio. Harry intentaba demostrar que la verdad escrita en la ciencia era superior a la verdad dictada por la tradición. Estaba apostando todo a que un documento podía obligar a una institución milenaria a ceder. Presentó su verdad en papel, esperando que la corona se inclinara ante la razón. Y William lo rechazó. No con el calor de un hermano, no con la vacilación de alguien que comparte un pasado, sino con la fría y forense precisión de un soberano. El dossier de 72 páginas, esa arma moderna de ciencia y ley, se estrelló contra el muro de piedra de una institución que no responde a la lógica, sino al poder. Y en ese rechazo, la guerra silenciosa encontró su primer campo de batalla. La ciencia había hablado, pero la corona aún no había emitido su veredicto. Pocas horas después de que el dossier de las 72 páginas llegara a su escritorio, William hizo un movimiento que heló la sangre de los historiadores reales y silenció cualquier esperanza de una reconciliación rápida, despertó a un gigante dormido. Reactivó un poder tan antiguo y secreto que la mayoría creía que era una mera reliquia del pasado, el Consejo de Seguridad de la Sucesión Soberana. Este no es un comité casual para discutir asuntos de Estado. Es un organismo en la sombra, un cónclave de guardianes cuya única existencia se justifica en tiempos de la más profunda crisis de linaje. Está compuesto por oficiales legales cuyos nombres rara vez se pronuncian en público, especialistas en inteligencia extraídos de las profundidades del MI6 y archivistas reales que son los sumos sacerdotes de la historia escrita de la corona. Su única función, su única y terrible misión, es verificar la integridad de la línea de sangre cuando la duda la amenaza. Es el guardián de la verdad escrita en sangre, y no se le convoca a la ligera. El simple hecho de que William lo convocara fue una declaración de guerra más potente que cualquier comunicado de prensa. Era una señal para los que están dentro del palacio, un mensaje claro y brutal. La presentación de Harry no se estaba tratando como un asunto familiar, sino como una posible amenaza a la seguridad nacional de la monarquía. La ciencia de Harry, sus pruebas de ADN y sus declaraciones juradas, ahora serían sometidas al escrutinio de hombres que no tratan con emociones, sino con amenazas. Hombres que no ven a un sobrino, sino a una posible brecha en la línea de sucesión. El Consejo Silencioso se había reunido, y su primera acción fue devastadora. La oficina de William, actuando bajo la recomendación de este organismo secreto, emitió una suspensión oficial del intento de integración de Archie. La justificación fue una frase que resonará en la historia de esta crisis, una frase que es a la vez elegante y mortal, irregularidades significativas y contradicciones no resueltas. ¿Qué irregularidades? ¿Qué contradicciones? El palacio no dio más detalles. No necesitaba hacerlo. La duda ya había sido sembrada, no como un rumor de tabloide, sino como una preocupación oficial del más alto nivel. El dossier de Harry, que pretendía ser una fortaleza, se había convertido en un laberinto. Cada prueba que presentó ahora sería examinada bajo una luz diferente, no como una confirmación, sino como una posible pieza de un engaño. La carga de la prueba, en un giro magistral de poder institucional, ya no recaía sobre la corona para dudar, sino sobre Harry para demostrar su verdad más allá de toda sombra de duda. Y esa sombra, ahora convocada por un poder antiguo, era larga y oscura. El juego había cambiado. Ya no se trataba de ciencia contra tradición. Se trataba de la palabra de un príncipe exiliado contra el poder colectivo de los guardianes secretos de la corona. Pronto, las irregularidades y contradicciones dejaron de ser una frase abstracta. Los susurros que emanaban de las reuniones del Consejo Silencioso comenzaron a tomar forma. Fuentes internas del palacio, hablando bajo el más estricto anonimato, revelaron la base precisa de las objeciones de William. No eran meras sospechas, eran puntos de datos, anomalías documentadas y recogidas en un memorando interno que ahora se conoce con un nombre escalofriante: los archivos de la línea de sangre. Este no es un compendio de rumores de tabloides. Son las razones formales y documentadas por las que el heredero al trono británico ha colocado a los hijos de su hermano en un limbo real, un purgatorio del que quizás nunca escapen. Hay 6 banderas rojas, 6 sombras que la corona se niega a ignorar. La primera es quizás la más visual y desconcertante: las fotografías del embarazo.
Durante años, esta idea fue descartada como una campaña de desprestigio misógina y con tintes raciales. Y para muchos, todavía lo es. Pero dentro de los muros del palacio, la conversación nunca cesó del todo. Y ahora, se ha reabierto formalmente. El propio equipo de análisis forense de medios del palacio ha revisado múltiples imágenes de Meghan Markle, tomadas en la misma fecha, que supuestamente muestran tamaños de vientre dramáticamente diferentes. No ligeramente diferentes. Dramáticamente diferentes. Su conclusión, según se informa, es que las diferencias en el ángulo de la cámara y la ropa por sí solas no pueden explicar las discrepancias. La sugerencia, una que es casi una traición pronunciar en voz alta, es que lo que aparecía en algunas fotografías, el llamado vientre de luna, podría haber sido un vientre protésico. La segunda bandera roja es un vacío. Un silencio ensordecedor en los archivos reales, la ausencia total de registros médicos. Cuando Catherine, la princesa de Gales, dio a luz a George, Charlotte y Louis, el protocolo fue impecable. Hubo confirmaciones firmadas por los obstetras reales, Sir Marcus Setchell y el Dr. Guy Thorpe Beston. Documentos archivados, un rastro médico establecido, verificado y documentado que confirmaba cada paso del proceso. Nada de eso existe para el nacimiento de Archie. Ni una sola confirmación firmada por médicos reales. Ni un solo registro de alta hospitalaria presentado en los archivos reales. Ninguno. Para una institución que se basa en la documentación y el precedente, este vacío no es un simple descuido. Es una anomalía del tamaño de un abismo. Es una herida en la línea de tiempo. Y en la monarquía, una línea de tiempo que tiene agujeros es tan peligrosa como una corona rota. El silencio de esos archivos médicos es, para el Consejo, más elocuente que cualquier declaración que Harry o Meghan pudieran hacer. Es la primera y más profunda sombra en el misterio del nacimiento de Archie. La tercera bandera roja de los archivos de la línea de sangre es una cuestión de tinta. Un detalle que, en cualquier otra familia, sería trivial, pero que en la casa de Windsor es una anomalía sísmica. Se trata del certificado de nacimiento enmendado de Archie. Casi un mes después de su emisión inicial, el documento fue alterado. El nombre Rachel Meghan Markle fue borrado, reemplazado por el título Su Alteza Real la Duquesa de Sussex. El equipo de Meghan, cuando se le cuestionó en su momento, afirmó que esto fue una corrección dirigida por el palacio, una simple cuestión de protocolo. Pero el campo de William, y más importante, el Consejo Silencioso, lo califica de sin precedentes e inexplicado. Señalan, con una precisión mordaz, que el nombre legal completo de Catherine, princesa de Gales, ha permanecido inalterado en los certificados de nacimiento de sus 3 hijos. El protocolo no cambió para ella. ¿Por qué, entonces, fue diferente para Archie? ¿Fue una simple corrección burocrática o fue un intento de reforzar un estatus que, quizás, era incierto desde el principio? Para los archivistas reales, un documento enmendado es un documento contaminado. Es una historia que ha sido reescrita, y la pregunta que surge inevitablemente es, ¿por qué? La cuarta bandera roja es una imagen. Una sola fotografía que fue diseñada para ser un momento de alegría familiar, pero que ha sido escudriñada durante años como una posible pieza de un elaborado escenario. La primera fotografía pública de Archie, tomada en el castillo de Windsor. Desde el principio, la imagen se sintió diferente. Analistas de iluminación, consultados extraoficialmente por el palacio, afirmaron que la imagen no fue capturada con la luz natural de los grandes ventanales de Windsor, sino con equipo de iluminación de grado de estudio, más propio de una sesión de fotos de una revista que de una presentación real. El personal del palacio, en susurros que llegaron a oídos de los miembros del consejo, describió la composición como más vogue que verdad. Y quizás lo más revelador fue la decisión de excluir por completo a los fotógrafos de la prensa tradicional del evento. En su lugar, la imagen fue tomada por su propio fotógrafo y distribuida. ¿Fue esto simplemente una familia privada, bajo un inmenso escrutinio, eligiendo controlar su propia narrativa, un derecho que cualquier padre podría desear? ¿O había una razón más profunda, una razón forense, para mantener fuera a los ojos entrenados de la prensa estándar? El palacio nunca olvida. Cada desviación del protocolo, cada detalle fuera de lugar, se archiva. Y ahora, esos archivos se han abierto. Estas no eran simples elecciones estéticas, eran piezas de un rompecabezas, y para el Consejo, el cuadro que empezaba a formarse era profundamente inquietante. La quinta bandera roja es la que transforma la sospecha en una investigación formal, el punto en el que las preguntas sobre fotografías y documentos se cristalizan en la dura y fría lógica de un rastro de dinero, porque el dinero no miente, el dinero no posa para las cámaras. Simplemente fluye,
Y en este caso, el flujo cuenta una historia que se desvía peligrosamente de la narrativa oficial presentada al mundo. En mayo de 2019, apenas 5 días antes de que el Palacio de Buckingham anunciara al mundo el nacimiento de Archie, se produjo una transacción. Una transferencia bancaria de $499.900 fue rastreada desde una cuenta vinculada a Archwell LLC. El destino: un discreto centro médico reproductivo ubicado cerca de la frontera con México. Esta no es una clínica cualquiera. En los círculos médicos de élite, es un secreto a voces, una instalación conocida por su especialización en servicios de coordinación de gestación subrogada. Su clientela son los ultrarricos, figuras internacionales de alto patrimonio que no solo buscan los mejores servicios médicos, sino algo mucho más valioso: la confidencialidad absoluta. La discreción es su producto principal, y la arquitectura financiera de la transacción fue diseñada para comprar precisamente eso. La transferencia no fue directa. El dinero fue canalizado a través de un laberinto de 2 intermediarios fantasma, empresas pantalla registradas en los paraísos fiscales de Delaware y las Islas Caimán, jurisdicciones famosas por su opacidad. Desde allí, los fondos finalmente aterrizaron en una cuenta numerada mexicana, una cuenta vinculada a un holding corporativo con un nombre anónimo, Forscana Viamed. Hagamos una pausa aquí. Este no es el rastro financiero de una consulta prenatal de rutina o de los preparativos para un parto en un hospital de Londres. Esta es la arquitectura de un secreto. Cada capa, desde la elección de la clínica hasta el uso de empresas fantasma y cuentas numeradas, fue diseñada para un propósito: oscurecer, desviar y, en última instancia, ocultar el origen y el destino de los fondos. Para los contadores forenses que trabajan para el Consejo Silencioso, este rastro no era una simple transacción, era una confesión escrita en el lenguaje de las finanzas internacionales. La corona no solo tenía preguntas sobre la cronología de un embarazo, ahora tenía un rastro tangible que seguir, un rastro que conducía lejos de los palacios de Londres y hacia una clínica en la sombra al otro lado del mundo. El palacio no solo tenía dudas, ahora tenía una pista, y esa pista olía a un secreto muy caro. La sexta y última bandera roja es la que saca la investigación de los libros de contabilidad y la introduce en el mundo sombrío del espionaje. Aquí es donde el Consejo Silencioso recurre a sus activos más potentes, la comunidad de inteligencia. Los analistas cibernéticos, antiguos operativos del MI6 ahora contratados bajo el paraguas de la ultrasecreta Unidad de Custodia del Palacio, se sumergieron en la arquitectura digital de la transacción de Archwell. Y lo que encontraron transformó la investigación. Descubrieron que la transferencia bancaria no era solo un movimiento de fondos, contenía metadatos, notas digitales encriptadas incrustadas en el código de la transacción. Eran susurros digitales, diseñados para ser invisibles para cualquiera que no supiera exactamente dónde buscar. Estas notas, una vez desencriptadas, hicieron que sonaran todas las alarmas en el palacio. Hacían referencia explícita a un NDA, un acuerdo de no divulgación, entre la clínica mexicana y una misteriosa tercera parte no identificada. El lenguaje era legalista, preciso y diseñado para imponer un silencio absoluto. Estas notas fueron formalmente señaladas por la unidad de custodia como indicadores de lo que, en su jerga clínica, llamaron un acuerdo gestacional oculto. Dejemos de lado el eufemismo. En lenguaje sencillo, lo que encontraron fue evidencia de un contrato de confidencialidad en torno a una gestación subrogada. Un acuerdo diseñado para asegurar que la identidad de la portadora gestacional y los detalles del acuerdo nunca salieran a la luz. 6 banderas rojas. 6 preguntas sin resolver. 6 heridas en la narrativa oficial. Desde las fotografías que desafían la lógica, hasta el silencio de los archivos médicos. Desde la tinta inexplicable en un documento oficial, hasta la iluminación de estudio en una foto familiar. Desde un rastro de dinero que conduce a una clínica en la sombra, hasta las notas encriptadas que hablan de un pacto de silencio. Juntas, estas 6 anomalías pintan un cuadro profundamente preocupante para la corona. Ya no se trata de la palabra de Harry contra la de William. Se trata de la evidencia acumulada, analizada no por la prensa, sino por los guardianes más celosos de la monarquía. La presentación de Harry, destinada a ser una prueba irrefutable de legitimidad, se había convertido inadvertidamente en una hoja de ruta para la propia investigación del palacio. Cada prueba que ofreció se convirtió en una pista, y todas las pistas apuntaban a una verdad que la corona, para su propia supervivencia, no podía permitirse ignorar. La duda se había convertido en sospecha, y la sospecha estaba a punto de convertirse en un juicio formal. Si los archivos de la línea de sangre fueron la cerilla, lo que vino después fue el acelerante. El Consejo Silencioso no se contentó con analizar la evidencia presentada por Harry, comenzaron a diseccionar el proceso por el cual se obtuvo esa evidencia.
Y lo que encontraron hizo que el ya inestable caso de Harry se derrumbara por completo. En el centro de su presentación de ADN se encuentra Horizon Gene Diagnostics, una firma boutique de pruebas genéticas con sede en Santa Bárbara, a menos de 30 minutos de la finca de los Sussex en Montecito. En papel, el resultado de su análisis, ese extraordinario 99,999%, debería haber puesto fin a cualquier conversación. No fue así. El campo de William, armado con los recursos de la corona, desafió inmediatamente el proceso. Funcionarios del palacio, con una precisión glacial, señalaron que las muestras de ADN no fueron recogidas por un servicio médico neutral. Fueron entregadas en mano por una parte intrínsecamente parcial, la exjefa de gabinete de Meghan. No hubo una cadena de custodia verificada a prueba de manipulaciones, un estándar fundamental en cualquier prueba forense con implicaciones legales. Además, se descubrió que Horizon Gene Diagnostics, aunque reputada en California, no está acreditada por el Royal College of Pathologists del Reino Unido, ni está reconocida bajo la norma ISO 17025, el estándar internacional de oro para los laboratorios forenses que manejan pruebas legales. Una fuente dentro del Consejo Soberano fue aún más directa. Toda la operación parecía hecha a medida para lograr un resultado, no para descubrir una verdad. Pero la verdadera bomba llegó después. Un correo electrónico interno, filtrado de la oficina del abogado de Oregón que supervisaba la presentación, Douglas Hall, fue obtenido por un importante periódico británico. Con fecha del 22 de enero de 2026, el asunto del correo electrónico lo decía todo: necesitamos óptica, no ciencia. El mensaje completo, según se informó, era una directiva escalofriante. Si Horizon Gene no acelera los resultados para el 26, encuentren un laboratorio asociado dispuesto a certificar la validez previa al análisis. No tiene que ser a prueba de balas. Solo necesita parecer irreprochable. Necesitamos óptica, no ciencia. El palacio solo verá el papeleo. La respuesta de Hall, una vaga declaración de que el mensaje fue sacado de contexto, no convenció a nadie dentro del palacio. La filtración fue devastadora. Transformó la narrativa de un padre buscando justicia para sus hijos en la de un equipo legal construyendo un caso, uno que priorizaba la apariencia de la verdad sobre la verdad misma. Para empeorar las cosas, una cronología publicada por la oficina de William reveló que una muestra de ADN idéntica fue enviada a un segundo laboratorio en Zúrich, un laboratorio que nunca recibió el pago y, por lo tanto, nunca realizó el análisis. Los investigadores del palacio lo interpretaron como una opción de respaldo planificada, evidencia de que se estaban construyendo senderos de prueba paralelos en anticipación al rechazo. Como comentó en privado un alto funcionario del Ministerio del Interior, esto no se lee como una confirmación de paternidad, se lee como el clímax de un documental de Netflix. El intento de Harry de usar la ciencia contra la tradición había fracasado. En su lugar, había entregado al palacio la prueba más condenatoria de todas, la prueba de que su búsqueda de la verdad podría haber sido, desde el principio, una cuestión de óptica. Si pensabas que la historia no podía profundizar más, prepárate, porque aquí es donde la comunidad de inteligencia entra plenamente en escena, y sus conclusiones son escalofriantes. La unidad de custodia del palacio reactivó un informe de inteligencia clasificado, encriptado bajo el nombre en clave Archivo Sigma. Su asunto, leído en la fría burocracia del espionaje, es una bomba de relojería, interrupción de la continuidad lineal, irregularidades del activo Sussex 2019 hasta 2023. Este no es un informe sobre relaciones públicas, es un análisis de una amenaza potencial. El enfoque central del informe, como era de esperar, es la transferencia bancaria de $499,900. Pero la imagen de inteligencia que pinta a su alrededor es aún más preocupante que los datos financieros en bruto. El archivo Sigma revela que la clínica receptora, cuyo nombre sigue siendo oficialmente clasificado, opera bajo un modelo de licencia médica que no requiere el registro público de las portadoras gestacionales. Procesa nacimientos en el extranjero utilizando donantes de óvulos anónimos y programas de fertilidad personalizados. Y, como ya se había descubierto, el rastro financiero atraviesa empresas fantasma diseñadas específicamente para oscurecer la fuente de los fondos. La conclusión de la unidad de custodia, transmitida por una fuente con acceso al informe, es inequívoca y brutal. Esto no fue un chequeo prenatal. Fue un contrato gestacional de paquete completo, y ocurrió 5 días antes de que se declarara el nacimiento de Archie. El MI6 no especula. Presenta conclusiones basadas en datos. Y sus datos apuntaban a una transacción comercial diseñada para producir un niño, no al proceso orgánico de un nacimiento real. Junto a esta inteligencia financiera,
El palacio encargó una reconstrucción visual privada de las fotografías del embarazo de 2019, esta vez utilizando tecnología de mapeo de profundidad en 3D. Se analizaron 3 fotografías de Meghan, todas fechadas el 5 de marzo de 2019, en 2 compromisos separados en Londres. En una imagen, el bulto del embarazo parece voluminoso, tenso y bajo. En la otra, tomada solo horas después, la sección media parece notablemente más pequeña y alta, con lo que los analistas describen como arrugas debajo de su abrigo, sugestivas de pliegues de material sintético. La conclusión del análisis 3D fue tan clínica como condenatoria. Ningún embarazo orgánico podría presentar tal cambio en masa y curvatura en un intervalo de 6 horas. Un exmiembro del personal real, hablando anónimamente, añadió un último y vívido detalle. La suite de maternidad en Frogmore Cottage, dijo, siempre estaba impecable. Sin preparación para el parto, sin suministros postnatales, ni siquiera un sacaleches. Se sentía escenificada. Es importante señalar que no estamos diciendo que estas conclusiones sean correctas. Lo que estamos diciendo es que el palacio las cree lo suficientemente creíbles como para actuar. Y están actuando. El peso de la evidencia, recopilada no por tabloides, sino por analistas de inteligencia y expertos forenses, estaba creando una presión insoportable sobre la narrativa de Harry y Meghan. En la fría noche del 11 de febrero de 2026, la investigación se transformó en acción. Un archivo encuadernado en terciopelo, marcado como linaje 1A, sello urgente, fue entregado en mano desde el Palacio de Buckingham a la Sagrada Oficina del Registro Real. Dentro no había un informe, sino una directiva. Una orden formal, firmada no por el rey enfermo, sino por su heredero, el príncipe William. La orden era para un bloqueo de emergencia del registro de la Casa Real. Esta directiva, fría y burocrática en su lenguaje, suspendía cualquier modificación, adición o validación relacionada con el estatus real de Archie y Lilibet. El memorando, en un lenguaje que hiela la sangre, lo llamó una revisión de la línea de sangre de espectro completo. Para hacer cumplir este acto sin precedentes, William invocó la cláusula 6 de la Ley de Declaración de Hijos Soberanos, un oscuro pero legalmente vinculante protocolo promulgado por primera vez en 1837, durante el reinado de la reina Victoria. Esta ley, diseñada para proteger a la corona de pretendientes y fraudes en una era de incertidumbre, permite al heredero al trono suspender reclamos al linaje en casos de ambigüedad, interrupción o disputa forense. El archivista real emérito, Edward Lansdale, un hombre que ha dedicado su vida a los secretos de la monarquía, lo llamó el botón nuclear del control del linaje. Confirmó, con voz grave, que no se había tocado en más de 100 años. La pluma de William había despertado un poder antiguo y absoluto. Y en esta crisis, el rey Carlos, aunque debilitado por sus problemas de salud, no era un espectador silencioso. Su influencia se cernía sobre todo, un rey fantasma cuya voluntad ahora era ejecutada por su hijo. Un memorando privado y sellado, escrito por Carlos en diciembre de 2025, semanas antes de su última evaluación de salud, ha sido abierto a petición de William. Su asunto. Re. Hijos Sussex y el umbral de confianza. Su contenido permanece clasificado, pero los iniciados sugieren que contiene lo que equivale a un consentimiento real preliminar para negar el reconocimiento hereditario a cualquier niño no nacido bajo condiciones verificadas y observables. Un ayudante real familiarizado con el documento describió a Carlos como un hombre profundamente en conflicto. Como abuelo, sentía amor. Como soberano, sentía una presión inmensa. Pero al final, como tantos monarcas antes que él, el soberano se impuso al abuelo. Defirió al juicio de William, otorgándole efectivamente a su heredero el poder de actuar. La pluma que firmó la congelación real era la de William, pero la tinta fluía de la autoridad del rey. Las consecuencias prácticas de la congelación real fueron inmediatas y severas. Los perfiles de Archie y Lilibet fueron eliminados manualmente de la lista digital activa de la Casa Real, un borrado digital que fue tan simbólico como burocrático. Cualquier título, incluido el de príncipe y princesa al que técnicamente tenían derecho tras la ascensión del rey Carlos, quedó retenido en la práctica, suspendido en un limbo institucional. Pero la batalla no se libraba solo por títulos o estatus. Se libraba sobre algo mucho más tangible y emocionalmente cargado, el legado de Diana. Y en esta crisis, el fantasma de Diana, la mujer que no pudieron proteger, proyecta su larga sombra sobre todo. El testamento actualizado de la princesa Diana de 1996 es un documento sagrado en esta saga. Estipula, con su característica claridad y previsión, que su considerable patrimonio, estimado en más de 22 millones de libras, se divida en partes iguales entre sus hijos y, eventualmente, sus descendientes legítimos. Esa única palabra, legítimos, es ahora el campo de batalla.
Con la legitimidad de Archie y Lilibet formalmente suspendida por la corona, fuentes cercanas al palacio confirman que William ha consultado discretamente con los fideicomisarios del patrimonio de su madre, ha planteado la posibilidad de poner en custodia la asignación de los hijos de Sussex, congelando sus fondos hasta que la revisión de la línea de sangre se finalice. Es un movimiento legalmente prudente y familiarmente brutal. La respuesta de Harry, transmitida a través de un amigo cercano en un momento de cruda angustia, fue un grito desde el corazón. Diana, se dice que dijo, nunca habría permitido que la paranoia de la línea de sangre anulara su amor por sus nietos. Ella creía en los corazones, no en los certificados de nacimiento. Es una de las declaraciones más poderosas y emocionalmente resonantes que Harry ha pronunciado en todo este calvario. Un recordatorio de la mujer cuya propia relación con la monarquía fue definida por la tensión entre el sentimiento humano y el rígido protocolo institucional. Y, sin embargo, los asesores del palacio, los hombres del Consejo Silencioso, permanecieron impasibles. Lord Pembroke, un consultor legal no oficial del Consejo Soberano, fue citado en privado diciendo, «Esto no es una cuestión de sentimiento. Es una cuestión de responsabilidad fiduciaria hasta que se confirme la legitimidad». Y así, la tragedia se completa. El legado de Diana, destinado a ser una fuente de unidad y apoyo para sus hijos, se ha convertido en un arma en su guerra. Su sombra se cierne sobre los hermanos que amaba, sobre los nietos que nunca conocerá y sobre una monarquía en la que nunca confió plenamente, una monarquía que ahora utiliza las reglas que ella tanto despreciaba para cuestionar la validez de su propia sangre. El 12 de febrero de 2026, la fase de investigación silenciosa terminó. La maquinaria de la corona, una vez puesta en marcha, se movió a la siguiente y más pública fase de su operación. La Comisión Real para la Ética y Continuidad Lineal, la RLEC, se volvió plenamente operativa. Este organismo es la máxima autoridad de la corona en asuntos de sangre y sucesión, un tribunal de última instancia. Aunque existe desde 1975, establecido bajo cédula real, nunca antes había sido activado a la vista del público. Su despertar es una señal de la gravedad de la crisis. Su panel de 7 miembros es un quién es quién del establishment británico. 2 lores de la Comisión de Ética de la Cámara de los Lores, un juez retirado del Consejo Privado, el archivista real general, un historiador constitucional de Oxford, el representante legal del arzobispo de Canterbury y un exoficial de inteligencia de alto rango, cuyo nombre, por razones de seguridad nacional, se mantiene en secreto. Su tarea no es mediar en una disputa familiar. Es determinar si el linaje de Archie y Lilibet cumple con el estándar mínimo de legitimidad legal, moral y ceremonial requerido para tener un lugar dentro de la Casa Real. Esto ya no se trata de una prueba de ADN. Como lo expresó la historiadora real Fiona Travers, esto se trata de confianza, tradición y la continuidad de la monarquía en la era de la manipulación digital. La comisión no perdió el tiempo. Inmediatamente solicitó acceso a todas las versiones de los certificados de nacimiento de Archie y Lilibet, los registros de viaje de Meghan Markle en el año anterior a ambos nacimientos, los registros de vigilancia alrededor de Frogmore Cottage, y copias editadas de las transferencias financieras de Archewell. Esto no era una investigación, era una disección forense de los últimos años de la vida de los Sussex. El resultado de esta comisión será definitivo y las consecuencias, sísmicas. Si la RLEC falla en contra de Archie y Lilibet, no habrá apelación. Serían eliminados permanentemente del registro. Todas las reclamaciones de títulos serían legalmente extinguidas para siempre. Su participación futura en cualquier evento real, visitas de Estado, ceremonias de jubileo, roles hereditarios estaría prohibida. Las asignaciones del fideicomiso de Diana podrían ser anuladas o redirigidas. Y, de manera aún más dramática, algunos miembros de la comisión, según se informa, ven las acciones de Harry como una posible tergiversación del linaje para obtener beneficios institucionales. En lenguaje sencillo, un fraude contra la corona. Esto significa que el propio Harry podría enfrentar consecuencias disciplinarias, potencialmente incluyendo la pérdida de su tratamiento de Su Alteza Real. La maquinaria de la corona no solo juzgará a los niños. Su veredicto podría devorar también al padre. El juicio final ha comenzado. Mientras la maquinaria de la corona se ponía en marcha en Londres, al otro lado del Atlántico, en la soleada Montecito, se preparaba una contraofensiva. Meghan Markle, que había mantenido un notable y estratégico silencio público durante los procedimientos de la RLEC, no iba a permitir que el destino de sus hijos se decidiera en una sala llena de hombres en Londres sin luchar. En la misma mañana en que la comisión se activó, su equipo legal lanzó su primer ataque. Presentaron una contramoción preventiva en el Tribunal Superior del Reino Unido, un intento de llevar la batalla del oscuro mundo del protocolo real al campo más transparente del derecho civil.
La presentación era una obra de arte de la agresión legal. Acusaba directamente al príncipe William y al consejo privado de orquestar lo que, en una frase memorable, llamó un golpe de custodia disfrazado de investigación de linaje. Los argumentos legales eran precisos y diseñados para apelar a la ley internacional. Primero, que los niños son ciudadanos duales tanto del Reino Unido como de los Estados Unidos, y sus derechos están protegidos por el derecho internacional de familia, que no puede ser anulado por un decreto real interno. Segundo, que el registro de la Casa Real, el documento en el centro de la congelación, no es una autoridad civil estatutaria y, por lo tanto, no tiene el derecho legal de determinar la identidad o la legitimidad de un niño. Y, de manera crítica, el argumento más poderoso. Que las acciones tomadas para eliminar o suspender los nombres de Archie y Lilibet constituyen un borrado institucional, un acto de anulación de la identidad de un niño por parte de un Estado. La presentación incluía fotografías de la celebración del cumpleaños de Archie en Montecito y una carta jurada del magnate Tyler Perry, reafirmando que Meghan dio a luz y crió a ambos niños como cualquier madre lo haría en medio de un abuso público extraordinario. Pero la ofensiva no era solo legal, era mediática. Simultáneamente, Meghan se estaba preparando para la guerra de la opinión pública. Se filmó una entrevista, grabada en la serena atmósfera de su finca de Montecito, lista para ser lanzada directamente a través de YouTube e Instagram en el momento exacto en que la comisión emitiera su veredicto. Fuentes de su equipo legal dicen que la entrevista es una defensa feroz y emocional de su maternidad, un relato detallado de sus experiencias de embarazo y parto, y una afirmación directa de que esta investigación no se basa en hechos, sino en misoginia, clasismo y control institucional. Se alega que dice en la grabación: «Llevé a mis hijos. Di a luz a mis hijos. Y ahora están siendo borrados». Esto no se trata de linaje, se trata de poder, miedo y control. El Palacio no ha respondido públicamente a la presentación judicial. Su silencio es estratégico. La institución no se apresura. Calcula. Pero la batalla ya no se libra solo en los pasillos de Palacio. Se ha extendido a los tribunales de justicia y al Tribunal de la Opinión Pública, y Meghan Markle ha dejado claro que luchará en ambos frentes. Y entonces, en los últimos y tensos días antes de que la RLC emitiera su veredicto, llegó una última revelación. Un detalle que no provino de un informe de inteligencia ni de un argumento legal, sino del prosaico mundo de los registros de aduanas. Un manifiesto de viaje sellado, filtrado por funcionarios de aduanas de Heathrow, se abrió paso hasta la prensa. Y lo que contenía puede ser el detalle más desgarrador y emocionalmente cargado de toda esta saga. El manifiesto listaba un jet privado, programado para aterrizar en la fría mañana del 14 de febrero de 2026, día de San Valentín. Los pasajeros registrados eran 3. Un varón adulto, viajando bajo el nombre formal y rara vez usado de Henry Mountbatten Windsor, y 2 niños menores, listados simplemente como dependientes. El punto de partida, el aeropuerto de Van Nuys, en California. La lista era tan notable por lo que incluía como por lo que omitía: sin Meghan, sin séquito de seguridad, sin equipo de prensa. Los ayudantes del palacio no han confirmado ni negado la autenticidad del manifiesto, manteniendo un muro de silencio oficial. Pero los iniciados, los susurradores de los pasillos de Westminster, sugieren que el príncipe Harry podría estar planeando el gambito final y más desesperado de todos: regresar al Reino Unido, solo, con Archie y Lilibet a su lado. No para negociar, no para presentar más pruebas, sino para comparecer ante la monarquía en persona. Para enfrentar a su hermano, al consejo, a la institución, no como un litigante, sino como un padre. La corresponsal real Olivia Hart lo llamó un gesto extraordinario, una súplica final. Posiblemente, dijo, el último esfuerzo de Harry para demostrar que los niños pertenecen no solo por sangre, sino por presencia. Que son reales no solo en papel, sino en carne y hueso. Otros, más cínicos y quizás más sabios en los caminos de esta familia, son escépticos. Esta familia juega al ajedrez, no a las damas, advirtió un informante del palacio. Podría ser una distracción, una finta diseñada para desviar la atención. Pero si es real, si Harry está realmente en ese avión, cruzando el Atlántico con sus 2 hijos pequeños, volando de regreso al país que los ha rechazado, hacia el hermano que ha congelado sus nombres de sus registros más sagrados, entonces es uno de los actos de amor más silenciosamente devastadores que un padre puede realizar. Es un acto de desafío puro. Aparecer. Negarse a desaparecer. Exigir ser visto. No como un príncipe, ni como un duque, sino simplemente como un padre que se niega a permitir que sus hijos sean borrados de la historia sin antes mirarlos a los ojos. Es una peregrinación desesperada al corazón de la institución que busca expulsarlos.
Un último y solitario intento de demostrar que el amor de un padre debería pesar más que la lógica de un rey. A 13 de febrero de 2026, el informe final de la RLEC. Un documento compilado tras 6 días de intensa revisión de registros de nacimiento, transacciones financieras internacionales y testimonios privados, se encuentra en manos de solo 3 individuos: el príncipe William, la princesa Anne y el Lord Canciller. El destino de 2 niños, y quizás el futuro de la monarquía, reside en sus páginas. Los posibles resultados son tan crudos como la propia crisis. Si la comisión falla a favor de Archie y Lilibet, los niños serán reinstaurados en el registro real. Serán elegibles para usar sus títulos de príncipe y princesa. Serán añadidos de nuevo a la línea oficial de sucesión y tendrán derecho a los desembolsos del fideicomiso de Diana. Los nombres de 2 niños serán escritos de nuevo en la historia. Pero si la comisión falla en su contra, el veredicto será absoluto. Los niños serán formal y permanentemente excluidos del estatus real. Todas las reclamaciones legales y ceremoniales serán nulas. Cualquier intento de usar sus títulos en un contexto público podría provocar una reprimenda legal. El príncipe Harry podría enfrentarse a acciones disciplinarias. Y se sentará un precedente, frío, final e irreversible, que la definición de legitimidad de la monarquía reemplaza a la biología, al amor e incluso al testimonio jurado de un padre. El historiador real, el Dr. Miles Grayson, lo expresó sin rodeos. La monarquía ha sobrevivido al escándalo, al exilio y a la abdicación. Pero una línea de sangre real falsificada, si eso es lo que resulta ser, desencadenaría un juicio público de una magnitud sin precedentes. Esta ya no es solo una historia sobre títulos reales o fondos de herencia. Es una historia sobre lo que las instituciones deben a los seres humanos que las habitan. Es una historia sobre hermanos, deber y un amor que se ha vuelto incompatible. Es una historia sobre 2 niños que no eligieron nada de esto, que fueron nacidos, amados, nombrados y celebrados, y que ahora se encuentran en el centro de un veredicto constitucional que los definirá por el resto de sus vidas. En un mundo donde la ciencia del ADN puede establecer la paternidad con una certeza casi absoluta, ¿debería una monarquía, cualquier monarquía, tener el poder de anular esa ciencia con su propia definición de legitimidad? La cuenta atrás ha comenzado. El alma de una monarquía pende de un hilo, y en el silencio que precede al veredicto, una verdad persiste: la corona siempre se protege a sí misma. La paz de la monarquía ha sido rota, y no todas las heridas están destinadas a sanar. Ahora la pregunta es para ustedes. ¿Es el príncipe William el guardián de una institución que debe estar por encima del sentimiento personal, o es un hermano que ha permitido que el poder institucional anule algo más importante? ¿Es Meghan una madre que defiende a sus hijos contra un sistema injusto, o las preguntas que se plantean son legítimas y exigen respuestas? Dejen sus opiniones abajo. Compartan este vídeo con alguien que necesite entender lo que está sucediendo ahora mismo dentro de los muros del palacio. Y suscríbanse, porque cuando llegue el veredicto, querrán ser los primeros en saberlo.